son importantes, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que aprender en relación a este tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablamos de la neumatología, ¿sí? La etimología, o sea, la raíz. Ahí neuma, esta palabra se divide en dos. Neuma tiene que ver con espíritu, tiene que ver con soplo, con viento. De ahí viene también, deriva la palabra de neumático y de neumonía, también tenía algo de relación, ¿viste? Después la segunda parte tiene que ver con el estudio, el discurso, con la doctrina del Espíritu Santo, ¿sí? De eso se trata esta materia, ¿no? La neumatología tienen ahí ustedes en la segunda hoja, ¿no? Estoy en la hoja 3, yo después vamos a dar un poco la introducción. La neumatología es la doctrina que trata, ¿no es cierto?, la Biblia y enseña en relación justamente al Espíritu Santo, su ministerio, su persona, ¿no es cierto?, en diferentes etapas, ¿no es cierto?, de toda la historia, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ir metiéndonos y vamos a ir haciendo un estudio sistemático, ¿sí?, en relación al Espíritu Santo, ¿sí? Eso es un poco. También vamos a dar cosas conceptuales, por eso les decía que no va a ser tan literal. Si ustedes lo quieren aprender como está ahí, no hay problema, pero vamos a dar cosas conceptuales. Entonces, ¿por qué es importante estudiar esta doctrina? En primer lugar, ahí ustedes tienen, porque el Espíritu Santo afecta mi vida, para bien, ¿no? Obviamente. Cuando nosotros creemos en la obra redentora de Cristo, cuando nosotros entendemos nuestra condición de pecadores y entendemos esa obra de Cristo y creemos en Él, el Espíritu Santo entra a morar, vamos a estar hablando, ¿no?, también de la morada, en nuestra vida y empieza a hacer una transformación en nosotros, ¿no? Espero que todos los que estamos acá la hayan tenido, ¿sí? Porque si no estás en problemas, ¿sí? Esa transformación tiene que ver con un cambio de mente. Yo no sé si te pasó a vos, empezaste a ver las cosas de otro punto de vista, ¿no es cierto? Empezaste a ver las cosas con otro sentido. Bueno, eso es la obra del Espíritu Santo transformando, ¿no es cierto?, la vida de la persona, ¿no? Entonces, por eso es importante, tengo que aprender a través de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, qué cosas hace el Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? En segundo lugar, dice que es importante escudriñar las Escrituras en cuanto a esta doctrina, porque vivimos en un tiempo, en una época, dice, donde la obra del Espíritu Santo es más prominente, o sea, se hace más énfasis sobre la obra del Espíritu Santo que sobre Dios o sobre Cristo, ¿sí? Estamos en un tiempo, ¿no es cierto?, donde la doctrina se va distorsionando ya hace mucho tiempo, ¿no? Y hay iglesias, ¿no es cierto?, las que nosotros por ahí conocemos como carismáticas, pentecostales, y le dan mucho sobreénfasis al Espíritu Santo, ¿no? Que la unción, que el bautismo, que todo tiene que ver con el Espíritu Santo, y poco se habla de la obra redentora de Cristo, por ejemplo, en esas iglesias, ¿no? No se habla mucho de esto del pecado, de esto de que Cristo nos salvó, ¿no es cierto? Se hace mucho sobreénfasis en eso. Por eso es importante nosotros tener una idea clara en cuanto a esta doctrina. En tercer lugar, dice que con tanto énfasis hoy en la experiencia es bueno saber que lo que es la experiencia bíblica, que es una vida llena del Espíritu Santo. O sea, muchas iglesias hoy en día y muchos cristianos, entre comillas, ¿no es cierto?, les es más fácil ir a una iglesia y vivir una experiencia emocional un día domingo a través de la alabanza, a través de, no sé, de cosas extraordinarias y después vivir la vida como quiere, que vivir una vida ajustada a la guía del Espíritu Santo, ¿se entiende? ¿Sí? Y de esto vemos mucho, ¿no? Hoy por hoy nosotros decimos, wow, pasamos por iglesias, por ejemplo en Buenos Aires, donde somos nosotros, hay megas iglesias, ¿no? 5.000, 10.000. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Nosotros, o sea, trabajamos, ¿no?, visitamos, discipulamos, enseñamos, y estas iglesias abren la puerta y se llena, ¿sí? Y tienen que hacer 1, 2, 3 servicios. Bueno, justamente es por esto.
porque el cristianismo que ellos viven es de acuerdo a lo que ellos piensan también, ¿no? Como te decía, es más fácil ir solo un domingo, una experiencia, lloro, ¿no es cierto? Me libro de las culpas, saco un poco el remordimiento de mi vida, de mi mente, y después el lunes a sábado vivo como quiero. Así es como viven, ¿sí? Entonces, si nosotros de repente diríamos, bueno, ¿qué tendríamos que hacer para llenar nuestras iglesias? Bueno, tendríamos que empezar a copiar cosas del mundo, pero hay cosas que no se negocian, ¿no? Y entender que cuando los payasos dan una buena función, el circo se llena. No sé si me entienden, ¿sí? Hoy por hoy vemos en estas iglesias, megas iglesias, que dan todo un show, conciertos, luces. Acá estaría bueno poner luces, poco de humo, ¿no? Luz más baja y van a entrar cantidad de jóvenes. Pero hay cosas que no se negocian, ¿sí? Entonces esas son cosas que no nos tienen que inquietar a nosotros, porque es en el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿no? Hoy por hoy, todas estas megas iglesias están en auge hoy a través de lo que es internet, YouTube y todo eso, ¿no? Es como que cada vez hay más adeptos y cada vez es más fácil ser cristiano, ¿viste? Una de las iglesias, mega iglesias más grandes del mundo es la iglesia a través de internet, ¿no? Y está buenísimo, ¿no? Porque no tenés que congregarte, nadie sabe lo que haces, nadie sabe cómo vivís ni nada. Vos pertenecés, sos parte de una iglesia por internet, ¿no es cierto? Y bueno, sos miembro y vivís una vida vía wifi, ¿no? O sea, así. Pero bueno, es en el tiempo que nos toca vivir. Por eso nosotros tenemos que fundamentarnos bien en la palabra de Dios y en relación a la doctrina del Espíritu Santo. ¿Cuál es el contenido que vamos a estar viendo? Ahí arrancamos con la introducción, la personalidad del Espíritu Santo, ahí sí estamos en la hoja 1. Vamos a estar viendo la deidad, ¿sí?, del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo también el Espíritu Santo en la inspiración. Vamos a estar viendo el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la diferencia que se mueve también en el Nuevo Testamento a partir del Pentecostés, del día de Pentecostés, ¿sí? Y vamos a estar viendo el Espíritu Santo en relación a Cristo, el Espíritu Santo en relación al creyente. Después, como subpuntos, vamos a estar viendo la regeneración del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Esta es una doctrina muy importante que vamos a estar viendo para aclarar algunos conceptos y demás. La morada del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la santificación, ¿sí? Algunos conceptos o definiciones para que nosotros nos vayamos poniendo en órbita, podríamos decir, ¿no? Definiciones o conceptos, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo, ¿no? De acá se ha armado una doctrina bastante fuerte, ¿no? En lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Estas iglesias carismáticas le dan mucho énfasis y promueven mucho esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? La idea de ellos es que el Espíritu Santo viene nuevamente a sus vidas y les da cierto poder, ¿no es cierto? Y hacen toda una distorsión de lo que realmente es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo y lo que quiere decir, ¿sí? La idea es que nosotros cuando conocemos al Señor, cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, la idea de bautismo, y ahí vamos a ver un texto, ¿sí?, muy importante. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Después vamos a profundizar, ¿no? Cuando nos toque dar esto es solo un pantallazo que estamos viendo ahora. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿sí? Están ahí, 1 Corintios, capítulo 12, verso 13.
ahí tenemos que entender qué significa bautismo. Todos sabemos, ¿no? Todos hemos pasado ahí. ¿Y cuál es la traducción de bautismo? Inmersión. Muy bien. Y esta es justamente la idea, ¿no? Que el Espíritu Santo nos introduce dentro del cuerpo, que es la iglesia. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ahí dice la palabra de Dios, dice que por un solo Espíritu, está hablando del Espíritu Santo de Dios, fuimos todos bautizados, fuimos sumergidos, introducidos dentro del cuerpo. La figura acá del cuerpo es la iglesia. Entonces cuando nosotros creímos, ¿sí?, en Cristo, el Espíritu Santo de una obra sobre, todo lo que estamos hablando es espiritual y sobrenatural, ¿sí? El Espíritu Santo hace la obra de introducirnos dentro del cuerpo que es la iglesia de Cristo y nos hace parte, ¿sí?, de la iglesia. Ahora no solo eso, sino que el Espíritu Santo no solo que nos introduce y nos mete dentro de la iglesia, sino que lo hace, versículo 18, fíjate, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, que es la iglesia, como Él quiso. O sea, que el Espíritu Santo nos toma a nosotros, cuando creemos en Cristo, cuando nos convertimos, nos introduce en la iglesia universal, en el lugar donde Él quiere, no donde yo quiero, ¿sí? Por eso había tanto problema en la iglesia de Corintios, por el tema de los dones, por el tema de las posiciones y los lugares que muchas personas querían ocupar y que no tenían esos dones y que no habían sido llamados a ese lugar, a ese lugar del cuerpo que es la iglesia, ¿sí? Entender de que todos y cada uno de nosotros somos importantes dentro de la iglesia, ¿sí?, dentro del cuerpo, y que cada uno de nosotros tenemos un funcionamiento diferente y que es importante, ¿sí? Cuando acá Pablo lo que quiere hablar es en cuanto a la función de cada miembro, de que cada miembro es importante, de que aún dice más adelante, los que no se ven, ¿qué dice? Son más importantes, ¿sí? ¿Ves? Y ahí los corintios, ¿qué querían? Ellos querían ser vistos, ¿sí? Ellos querían colocarse en un lugar en la iglesia y tomar de los dones más extraordinarios, ¿para qué? Para pura jactancia, para pura vanagloria, ¿ves? Y ese era el desorden que había acá, pero es el desorden que hay hoy en muchas iglesias, ¿no? Hoy estamos en la nueva era, entre comillas, apostólica, profética y todo eso, ¿no? Hoy por hoy, mirá, a partir del año 2001, ¿sí? Un pastor estadounidense, ¿no es cierto?, fue ungido, como dicen ellos, por una profeta y le declaró que él iba a ser el que iba a levantar la nueva coalición apostólica. Un verso tremendo, ¿no? Pero suena lindo, ¿no? Entonces, este pastor, ¿qué hizo? Convocó, ¿no es cierto?, a pastores, aquellos que sientan el llamado del apostolado y de profeta, que él los iba a ungir por la módica suma de $250. Eso lo pueden buscar en Google, ¿sí? Cómo se inició, ¿no es cierto?, ahí toda esta nueva era apostólica. Entonces ahí se llenó de pastores y de ahí empezaron a surgir hasta el día de hoy todos aquellos apóstoles y profetas de esta nueva era que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Porque para ser un apóstol del Señor había ciertos requisitos, ¿sí? Por ejemplo, ahí en capítulo 2 de Hechos, ¿se acuerdan cuando tenían que elegir a un apóstol que iba a reemplazar a Judas, ¿no? Y eligieron, ¿no es cierto?, de entre todos a Matías y el otro, ¿cuál era? Lucas, ¿no? José creo que era, un tal José. Después lo vamos a ver igual, ¿no? Pero y ahí el requisito era, tenemos que elegir a uno de entre nosotros que haya estado desde el comienzo del ministerio de Jesús hasta su resurrección. Ese era el requisito para el apostolado. Entonces, toda esta manga de sátrapas que hay hoy por hoy, o sea,
ninguno obviamente pudo cumplir ese requisito. Es más, algunos dicen que vieron a Jesús. ¿Por qué? Porque quieren avalar su apostolado. Que vieron, se les presentó Jesús resucitado. O sea, eso porque quieren avalar el apostolado que entre comillas ellos tienen. Entonces estamos viviendo, la verdad, que en un tiempo difícil, donde las doctrinas van cambiando, se van distorsionando, pero nosotros tenemos que ser fieles a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, ¿sí? También hay otra ola, ¿no?, que tiene que ver con los talentos, otro concepto. ¿Se entendió la idea de bautismo del Espíritu Santo? Que es en un cuerpo, ¿sí? No es esa idea vaga de que nuevamente el Espíritu Santo viene, te sacude y te da poderes para sanar. No, nada que ver. No es lo que la Biblia dice, ¿sí? Nos introduce en la iglesia. Dice ahí, leíamos el versículo, que a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo espíritu. Viste que muchas veces nosotros decimos, no, este tiene un espíritu fervoroso, ¿no? ¿Escuchaste eso? No, este tiene un espíritu. ¿Qué espíritu? O sea, el Espíritu Santo lo tenés vos, lo tenés vos, lo tenés vos, lo tengo yo. ¿Sabés cuál es la diferencia? En quién se deja controlar por el Espíritu Santo. Y ahí es donde Dios empieza a hacer una obra diferente con esa persona. Eso es la única diferencia. No es que Dios le va a dar un espíritu al chino, el espíritu de poder y va a mover las multitudes. No, nada que ver. A todos se nos dio a beber el mismo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ves que hay toda una distorsión, ¿no?, con toda esta idea de bautismo del Espíritu, de los dones? ¿Sí? Cuando hablamos de los dones, ahí en el segundo concepto de dones del Espíritu Santo, cuando hablamos de dones, hablamos de una capacidad sobrenatural. Siempre tenés que tener esta idea en la cabeza, que las cosas espirituales son sobrenaturales, son extraordinarias, no tienen nada que ver con este mundo. Entonces, un don es una capacidad sobrenatural dada por Dios. ¿Cuándo? ¿En qué momento Dios me da esa capacidad sobrenatural? ¿En el momento de qué? ¿De la conversión. En el momento de la conversión. En el momento de la conversión, cuando nosotros le pedimos a Cristo que entra, y pasaron tantas cosas que están en la Biblia que vamos a ir viendo, y no solo que nos coloca en un cuerpo, nos pone en un lugar, sino que también el Espíritu Santo nos capacita con estos dones extraordinarios, ¿sí? Y vamos a estar viendo lo que son los dones, don de servicio, de exhortación, de presidir, de enseñanza, los 18 dones que menciona la palabra de Dios, y vamos a ver los 9 dones que entendemos nosotros que en este tiempo están vigentes, ¿sí? Entonces, vemos así, abuelo de pájaro, el bautismo del Espíritu Santo nos coloca en la iglesia, nos capacita el Espíritu Santo, nos da dones, ¿sí?, sobrenaturales, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que son dones y talentos, ¿sí? Viste que a veces se dice, no, yo tengo el don de la alabanza. No existe. No existe el don de la alabanza. Yo tengo el don de la guitarra. No existe, el chino, el don de la guitarra. No es algo sobrenatural que Dios nos ha dado. Los dones sobrenaturales son los 18 que están en la Biblia. Esos son talentos, ¿sí? Talentos, ¿sí? La música, el cantar, el qué sé yo. ¿Cuántos talentos podemos llegar a tener, ¿no? El deporte, ¿no es cierto? Son talentos que pueden ser, ¿qué? Hereditarios, ¿sí? Se pueden heredar. Son talentos que podemos desarrollar también, ¿no? Viste que está el que toca la guitarra, que desarrolló el talento, pero está el que heredó el talento. Y es muy diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene otra capacidad. Lo heredó por los genes, ¿no? Y está, qué sé yo, Pablo de repente, toca la guitarra, Pablo, bueno, si vos podés, empezás ahora quizás a desarrollar el talento de la guitarra, ¿sí? Y Belén canta. ¿Vos cantás, Belén? Bueno, podés intentarlo igual también, pero lo podés ir desarrollando en la ducha, ¿viste? En la ducha, el mejor lugar. A mí me encanta cantar, pero no llegué a esa repartija, así que, pero no me importa mucho igual, porque yo canto al Señor, así que si un día está delante mío, o sea, aguantátela porque yo canto y no me importa cómo canto, así que porque canto para el Señor.
Pero ¿ves la diferencia? ¿Se entiende? Dones y talentos, ¿sí? Ahora, los talentos también son, ¿para qué? Para el servicio del Señor, ¿no? Acá hay muchos de ustedes que tocan la guitarra, es un talento al servicio del Señor. Se utilizan, Dios los utiliza, Dios utiliza todo, ¿sí? Ahí tenemos la hermana Gladys, un talento en la cocina, ¿no? Amén por esas hermanas, ¿no? Que el Señor las siga utilizando de esa manera. Pero ves, son talentos, son cosas que nosotros vamos desarrollando y unos tienen más habilidad que otros en diferentes cosas. Por ejemplo, hablando de miembros, cuerpo y todo eso, yo soy zurdo. Tengo obviamente más habilidad con esta mano que con esta. Pero ¿sabés que yo soy un zurdo medio raro? Pues yo tengo más fuerza con la derecha que con la zurda. O sea, ¿hay algún zurdo acá? ¿Zurdo? ¿Vos tenés más fuerza con la zurda que con la derecha? Ah, sos de los raros, igual que yo. No, pero ves, pero esta mano tiene otra capacidad y esta tiene otra. Son iguales, son parecidas, pero ahí nos vamos dando cuenta la diversidad de dones, ¿sí? Y cómo todos funcionan de diferentes formas, de diferente manera, pero todos en función de ¿qué? Del cuerpo, en función del cuerpo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice, según el don que cada uno haya recibido, ¿qué dice? Ministrelo a los demás, ministrelo a los demás. Los dones, si tenés el don pirulero, se decía en mi tiempo, no, si tenés el mejor don, no es para tu jactancia, no es para decir, oh, yo tengo el don de, no sé, qué sé yo, de exhortación, el don de servicio, el don, no sé, el don de fe, el don de no sé, no se me viene otro más, de presidir, ¿no? O sea, no es para mi jactancia. ¿Es para qué? Para bendecir a la iglesia, para bendecir al cuerpo de Dios. Y ¿sabes una cosa? Cada iglesia está dotada de dones. Está dotada de dones. Cada iglesia local, Dios ha dado y ha bendecido a la iglesia y la ha capacitado. Y acá, que ustedes son un grupo de esta iglesia, pero ustedes en su iglesia tienen enseñadores, tienen pastores, tienen personas con don de fe, de misericordia, de exhortación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces no sabemos cuál es nuestro don. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar algo que no sabemos que tenemos? Pero eso lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar investigando, desarrollando y enseñando, y los voy a estar desafiando a que puedan descubrir en principio cuál es su don o aproximado cuál es su don. ¿Alguno sabe cuál es su don? ¿Alguno sabe? Ah, pensé que levantaste la mano. ¿Sí? ¿Alguno sabe más o menos cuál? Enseñanza. Muy bien. ¿Qué más? ¿Marce? También. ¿Alguno más? ¿Vos qué? ¿De qué? De presidir. ¿Ves? O sea, vamos viendo dones. Ahora vos fijate, ¿somos cuántos? ¿15? Solo 3. Ahora, la idea y lo que Dios quiere es que todos y cada uno de nosotros sepamos cuáles son los dones que tenemos. Porque de esa forma yo voy a poder funcionar dentro del cuerpo a un 100%. ¿Entendés? Como una persona de repente que tiene el don de enseñanza, ¿no es cierto? Y yo sé que tocás la guitarra, estás tocando la guitarra y metido en la música y en la alabanza. Es un desperdicio. ¿Por qué? Porque él se tendría que ocupar en estudiar la palabra de Dios y en alimentar la iglesia. ¿Se entiende la idea, el concepto? Vamos a estar trabajando sobre eso. Después tenemos, y habla también en cuanto a los dones de señales, ¿sí? Estos dones de señales se dieron solamente en el primer siglo, en la era apostólica del primer siglo, ¿sí? Porque eran dones, ¿no es cierto?, que de alguna manera avalaban el ministerio de los apóstoles, ¿sí? Y eran dones extraordinarios realmente, a tal punto, ¿no es cierto?, que los apóstoles resucitaban muertos, por ejemplo. Resucitaban muertos. ¿Se acuerdan de alguno de los apóstoles? Pablo, ¿se acuerdan de Pablo?
Pablo le daba, lindo, ¿no? Estaba disertando, enseñando la palabra y de repente uno, ¿de dónde cayó? ¿Se acuerdan? De una ventana. Un chino podría ser. El chino está en una ventana ahí, cayó. Ahí en Hechos lo pueden encontrar. Cayó mal y se murió. Y dice que Pablo se puso sobre él, oró y le devolvió la vida. Y así otros, los apóstoles también. ¿Ves? Eso eran dones. Cuando la Biblia habla de prodigios y señales, es la misma idea, ¿sí? Son cosas extraordinarias que se daban únicamente dentro del primer siglo en la era apostólica, ¿sí? Hoy en día hay una doctrina, una idea, ¿no es cierto?, que se llama el continuismo. Y por otro lado está el cesacionalismo, ¿sí? Continuismo y cesacionalismo. El continuismo, esta doctrina que se da ahora, y se está dando en las iglesias fundamentalistas, ¿sí? Protestantes, ¿sí? Hay un tire y afloje, ¿sí? El continuismo mantiene la idea o la postura, lo que ellos enseñan, que los dones hasta el día de hoy son vigentes, hasta estos extraordinarios, ¿sí? No hay mucho fundamento como para sostener esta idea, ¿sí? Por otro lado está el cesacionalismo, que es un poco la idea que entendemos nosotros, que es la doctrina, ¿sí?, de que los dones cesaron en un tiempo, los dones extraordinarios, ¿sí? Ahora son dos ramas que están muy fuertes, ¿sí?, en este tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros entendemos justamente eso, que hay dones que cesaron en cierto tiempo por ciertas cuestiones. Cuando el canon bíblico se cerró y ya se completó, muchos de esos dones extraordinarios, por ejemplo, el que está hoy muy fuerte y vigente, que estuvo en todo este tiempo, el don de lenguas, ¿no? Que practican los primos, ¿no? Vamos a decirle, ¿no? Que lo practican mucho, el don de lenguas. Ahora, la Biblia no enseña un don de lenguas angelicales, sino de idiomas, ¿sí? De idiomas, ¿ves? Entonces hay toda una corriente con todo esto. Esta doctrina, ¿no es cierto?, de dones, Espíritu Santo, hay un lío bárbaro, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros podamos centrarnos y decir, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Y mantenernos bajo una línea que es la línea de la palabra de Dios, ¿sí? También habla ahí de la llenura, ¿sí? Esto viene de la mano también ¿con qué? Con el bautismo, con los dones, la llenura del Espíritu Santo. Para la palabra llenura, la traducción, ¿sí?, es control, ¿sí? Es control. No es que el Espíritu Santo va a venir de nuevo, que es la idea que se transmite hoy, ¿no? Y te va a llenar de nuevo. No. Ya está, una vez que nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo está en nuestra vida y ahora la responsabilidad es de cada uno de nosotros qué control le damos al Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí está la diferencia entre el espíritu fervoroso y aquel que, ¿no es cierto?, de doble ánimo, ¿no? Que es inconstante, dice ahí Santiago, en todos sus caminos, ¿sí? ¿Qué lugar le doy en mi vida cada día al Espíritu Santo? ¿Qué control le doy, ¿sí?, al Espíritu Santo? ¿Sí? Ahí en Efesios el 5:18 habla de ser llenos, ¿sí?, del Espíritu Santo, ¿sí? Esa idea de llenos es justamente esta, ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que una persona es controlada por el Espíritu Santo de Dios? No es por las cosas extraordinarias que hace, sino porque manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Es simple, es porque manifiesta el carácter de Cristo, ¿sí? Y esa es una persona llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿cómo somos nosotros? ¿Sí? ¿Qué control tiene el Señor en nuestra vida? Y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros si realmente le estoy dando lugar, ¿no es cierto?, al Espíritu,
O como dice Gálatas, a los deseos de la carne, ¿sí? Y dice que manifiestas son las obras de la carne, y da toda una lista ahí, ¿no? Pablo, ¿no? Entre esas listas, ¿no? Habla de envidia, ira, pleitos, disensiones, después ya aumenta, ¿no? Adulterio, fornicación, orgía, Pero ¿ves? Cuando hay pelea en las iglesias, que gracias a Dios en nuestras iglesias no hay peleas, gracias a Dios, en todas las iglesias, es porque la carne está floreciendo, es porque no hay un control del espíritu, es porque es pura carne, ¿sí? Y la carne se alimenta de la carne, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros cada día podamos darle ese lugar al Espíritu Santo de Dios a través de ¿qué? Una relación con Dios, una comunión con Dios. O sea, si yo no leo la Biblia, si yo no oro, si yo no me tomo un tiempo, ¿no es cierto?, con el Señor para que Él me guíe, difícilmente voy a ser controlado por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros salimos afuera y estamos ante un sistema que va en contra de la corriente, ¿no es cierto? O sea, en contra de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y nosotros tenemos que meternos dentro de ese sistema y darle en contra, ¿sí? Yo siempre utilizo el ejemplo del samba, ¿viste? Todos conocen el samba, ¿no? El juego ese que da vuelta. Vos te subís al samba y la inercia, ¿qué hace? Te tira para atrás y te lleva. Te lleva. Así es el mundo, el sistema. La inercia te lleva. Una vez veía cómo un muchacho que trabajaba ahí salía de la inercia del samba. Se pegaba un salto y se ponía en el medio del samba, iba en contracorriente. O sea, el samba giraba para acá y él caminaba al revés. Y ahí podía mantener su equilibrio y caminaba así. Y el samba se movía todo y él caminaba ahí. Y me llamó mucho la atención, porque es la forma que nosotros debemos andar en este mundo. Tenemos que salirnos del sistema, salir de la inercia y caminar en contra de todo esto que nos están queriendo, ¿no?, transmitir y enseñar, ¿sí? Entonces, control y llenura del Espíritu Santo. Iluminación. La iluminación tiene más bien que ver con el discernimiento, ¿sí? El Espíritu Santo nos da un discernimiento que espiritual, ¿sí? Un discernimiento espiritual. 1 Corintios, capítulo 2, verso 4 dice, pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son de Dios, porque para él dice que son locura, porque no las puede entender, dice, sino que éstas se han de discernir, lo estoy parafraseando, se han de discernir espiritualmente. ¿Ves? No hay forma de que una persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios pueda de alguna manera interpretar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual y se discierne de una forma espiritual. No hay forma, no hay manera, ¿sí? Muchas veces nosotros le queremos enseñar a personas inconversas teología, ¿no? Y ahí discutimos y le queremos mostrar, no hay forma, no hay manera, si no es por medio de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ve, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos da el discernimiento a cada uno de nosotros de poder interpretar de una forma correcta la palabra de Dios, ¿sí? Ustedes tuvieron hermenéutica, ¿no? Buenísimo. Hermenéutica te da todas las herramientas para que vos puedas tener un discernimiento claro de lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la iluminación, la morada del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19, ¿no? Habla de la morada, cómo el Espíritu Santo entra a morar en nuestra vida, en nuestro corazón, y ahí se queda, ¿sí? También ahí los primos, ¿no?, predican de que el Espíritu Santo, si vos pecás, se va, y si te arrepentís, vuelve, ¿no? Y va y vuelve, ¿no? Entonces nunca sabés si sos salvo, si no, ¿entendés? Así que es todo un lío bárbaro, ¿sí? La morada del Espíritu Santo es permanente, ¿sí? Es por siempre, ¿sí? Después dice, el refrenar del pecado. Esto significa que el Espíritu Santo está limitando el pecado de los hombres e impidiéndoles hacer toda la maldad que pueden imaginar. Ahí da el texto de Génesis,
¿no? Dice que cuando los hombres, ¿no es cierto?, maquinaban en sus pensamientos solamente el mal. ¿Ves? El Espíritu Santo hace esta obra. Ahora imagínate si no estuviera el Espíritu Santo operando en este tiempo. Imagínate lo que sería si el Espíritu Santo y Dios también, ¿no es cierto?, no estaría limitando también a Satanás, ¿no es cierto?, y a los hombres influenciados por Satanás, ¿sí? O sea, nosotros decimos estamos en un caos, no, sería muchísimo más el caos, ¿sí? Entonces, qué bueno entender esto, ¿no? Que el Espíritu Santo no solo refrena el pecado en las personas y en el mundo, sino que también en nosotros, ¿no? Si no fuera por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nosotros no tendríamos ese discernimiento claro del pecado. No tendríamos esa claridad, ¿no? O sea, en nuestra vida no puede haber grises, ¿sí? El Espíritu Santo nos da el discernimiento para entender qué es blanco y qué es negro, qué es bueno y qué es malo. Pasa que muchas veces nosotros nos queremos justificar ahí con Corintios diciendo todo me es lícito, ¿no? Y ahí metemos, pero tenemos que ver dentro de qué contexto está ese pasaje, ¿sí? Y muchas veces nosotros queremos de alguna manera justificar nuestras actitudes, nuestras formas de vida más bien mundanas, ¿no es cierto?, con la Biblia, cuando no es lo que la palabra de Dios nos habla. La Biblia nos habla de vivir de una vida piadosa, santa, justa y irreprochable, y punto, como hijos de Dios. Pero muchas veces en nuestra carne nosotros tomamos textos, ¿no? Seguro lo habrán aprendido en hermenéutica, ¿para qué? Para formar un pretexto, ¿no? Y ahí nosotros quedarnos y calmar nuestra conciencia, sabiendo en nuestro interior que el Espíritu Santo nos acusa. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo nos acusa cuando hay algo, cuando nosotros queremos poner cosas grises en la vida cristiana, ¿no? El Espíritu Santo siempre nos está hablando, ¿sí? Entonces, ahí, tercer lugar iba a decir, no sé ni qué punto es ese. La regeneración, ¿sí? La regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento, ¿sí? Con el nuevo nacimiento. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. ¿Ves? Habla de este nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento espiritual que se da ¿cuándo? Cuando recibimos a Cristo, cuando el Espíritu Santo entra a morar en nuestra vida. La santificación, ¿sí? La santificación es la actividad del Espíritu Santo, dice, de apartar a cada creyente para sí mismo, ¿sí? Ese es el ministerio, es la obra, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Él lo que quiere hacer es lo que hace, es santificar nuestra vida cada día. Pero nosotros tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo y tenemos que obedecer a la palabra de Dios, porque si no eso no va a pasar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender esta obra tan maravillosa, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, de santificarnos cada día. Nosotros posicionalmente delante de Dios, ¿qué somos? Somos santos, posicionalmente. Dios nos ve a través de Cristo como si nunca hubiéramos pecado, dice Efesios, ¿no? Entonces posicionalmente nosotros somos santos, Dios nos ve como santos y sin mancha por la obra de Cristo. Pero ahora nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa posición. Y cada uno de nosotros sabemos qué tan lejos estamos, ¿no es cierto? Qué tan lejos estamos de vivir en la posición que el Señor nos da, ¿sí? El sello del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí para la santificación, Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Ese es agregado. Sello, dice ahí en Efesios, capítulo 1. Capítulo 1, verso 3. Va a decir: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. Dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? Fíjate ahí cómo habla Pablo y muestra todo ese proceso. Dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿ves? Ese es el requisito, creer. Entonces el Espíritu Santo dice que entra en nuestra vida, en nuestro corazón, y es como un sello, ¿sí? Es como un sello imborrable, ¿sí? Y después ahí Pablo dice que es como la zarra habla de una garantía. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. ¿Hasta qué día? ¿Hasta qué momento? Hasta el día en que Cristo nos venga a buscar o que, ¿no es cierto?, partamos con Él. Hasta ese día. Entonces tenemos una salvación tan grande, pero una salvación asegurada por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces todas esas doctrinas, ¿no es cierto?, de pérdida de salvación, de que el Espíritu va, viene, te vuelve a visitar y todo eso, no es algo que la Biblia nos enseñe, ¿sí? O sea, dejaría de ser gracia, ¿no? Si la salvación se perdería, dejaría de ser un regalo de Dios, ¿sí? Porque imagínate que yo te regalo algo y bueno, como te portás mal, como Belén siempre se porta mal, yo se lo saco. Dejaría de ser un regalo, ¿sí? Dejaría de ser de gracia. Entonces por eso entendemos nosotros que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es esa garantía, ese sello invaluable, ¿no es cierto?, para nuestras vidas. Así que ahí es un poco lo que es la introducción, ¿no es cierto?, a lo que es el tema, digamos, un pantallazo, así a vuelo de pájaro, ¿no?, en relación a las diferentes doctrinas que en este tiempo, ¿no es cierto?, se han distorsionado tanto, ¿sí? La del bautismo, la del Espíritu, la de la unción, la de los dones extraordinarios. O sea, creemos en la soberanía de Dios. Y pero creemos en la voluntad de Dios. No decimos que nos negamos al obrar maravilloso de Dios, ¿no? Obviamente, Dios obra, no podemos limitar a Dios, ¿sí? Quiero que quede claro eso, ¿no? Si bien creemos que ciertos dones extraordinarios de sanidad y todo eso, pero sí creemos en la sanidad. O sea, se entiende, ¿no? Creemos que alguien puede ser, bueno, de hecho, no sé si Luis le contó, Luis tenía un cáncer terminal, fulminante, y Dios en su soberanía y en su gracia, o sea, lo sanó, ¿no? O sea, más cercano lo tenemos a Cristian, que ustedes conocen, ¿sí? Cristian en una situación bien difícil, de cáncer también, Dios en su soberanía, ¿sí? Pero no es que lo agarramos a Cristian con Luis, le impusimos las manos y dijimos cáncer, sal. No, o sea, oramos, creo que ustedes también han orado por Cristian, ¿no? Y vimos el obrar. Dios, ¿no es cierto?, en su soberanía, en su voluntad, nos muestra su gracia y su obrar maravilloso y extraordinario, pero ¿cuándo? Cuando Él quiere, ¿sí? Así que eso es algo importante que nosotros podamos entender. Bien, cortamos acá, me quedan 5 preguntas. ¿Preguntas? ¿Y 5 cortamos? ¿O ya cortamos? Vamos con la segunda parte. ¿Alguna pregunta? O si tienen, la pueden hacer ahí por el Classroom, ¿sí? Ahí vamos a subir, después de cada tiempo que tengamos los lunes, vamos a subir 3 preguntitas fáciles, ¿sí? Y vamos a estar dando un versículo de memorización, ¿sí? Y cuando termine la materia, al más aplicado o la más aplicada,
le vamos a regalar un libro, ¿sí? O sea, van a tener que ser 2 nada más. O si no, Aymar se va a comprar otros más, no sé. Así que ustedes fíjense en que sean 2 nada más. No, no, claro, no. Así que van a ser por Classroom solo 3 preguntas, que mañana las voy a subir ahí, y ya con el versículo de memorización, ¿sí? Así que eso nada más de tarea, no es mucho. No es nada, no es nada. Así que bueno, seguimos entonces con la segunda parte que habla de la personalidad del Espíritu Santo. Ya en principios de siglo, ¿sí? Y ya en el primer siglo, ya la doctrina del Espíritu Santo ya era cuestionada, había diferentes ideas y filosofías en relación al Espíritu Santo. Sí, ahí en Hechos, ahí lo tienen en el apunte ustedes, Hechos capítulo 2, versículo, capítulo 19, versículo 1 y 2, Pablo en su segundo viaje misionero sale a recorrer las iglesias y dice que llega a Éfeso y hallando, dice el versículo 1 al final, dice, hallando a ciertos discípulos, ¿sí? Pablo no dice ahí, Lucas, mejor dicho, el escritor, no dice que eran discípulos, eran ciertos discípulos, ¿no es cierto?, que se manifestaban como discípulos de Jesús, ¿sí? Entonces dice que él les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ¿sí? Entonces fíjense que ya desde el principio, ¿no es cierto?, no era algo muy claro en relación al ministerio del Espíritu Santo, a la doctrina y la enseñanza del Espíritu Santo, ¿sí? Luego del primer siglo, ¿no es cierto?, ahí yo tengo anotado acá algunos movimientos, ¿no? El montanismo y después el sabelianismo, hablaban de que el Espíritu Santo era una fuerza, una energía, ¿no es cierto?, pero no atribuían, ¿no es cierto?, que era Dios. Siempre fue cuestionada esta doctrina, ¿no? O sea, no de ahora, ¿sí? Ahora está más bien distorsionada, ¿no?, la doctrina, pero siempre fue en oposición. Después ahí en el siglo III, Arrio también, ¿no es cierto?, daba esta idea de fuerza, influencia y demás, ¿no? Pero sí es importante que nosotros podamos entender de que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es una persona y podemos demostrarlo a través de la palabra de Dios y a través de los atributos de la personalidad, ¿sí? Ahí vamos a estar viendo en el punto B, fíjate, ¿sí? Los siguientes pasajes muestran que el Espíritu Santo es una persona verdadera que tiene intelecto, emoción y voluntad. Y eso lo hace una persona, ¿sí? Entonces queda descartada toda esta idea, ¿no es cierto?, de que es una fuerza, una energía, ¿no es cierto?, y demás, sino que es una persona. ¿Por qué? Fíjate ahí, dice en primer lugar, porque posee intelecto, inteligencia, ¿sí? Vamos ahí a ver algunos pasajes, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 2, el 2:10, ¿sí? Va a decir, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿sí? Pablo está hablando ahí en un contexto de la sabiduría de Dios, ¿sí? Y Pablo dice que el Espíritu Santo de Dios nos la revela, la sabiduría de Dios nos la revela a nosotros, porque Él escudriña, ¿sí? La idea de escudriñar es indagar, examinar, averiguar, dice en forma profunda, ¿sí? La idea de revelar es traer a la luz, ¿sí? En este caso, el contexto está hablando de la sabiduría de Dios, ¿sí? Esta no es una sabiduría humana, ¿sí?, sino es la sabiduría de Dios, de parte de Dios, un conocimiento espiritual para que nosotros podamos
¿no es cierto?, discernir, escudriñar la palabra de Dios. Y esto lo hace el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Este es uno de los ministerios y lo que nos muestra, ¿no es cierto?, es que posee ese intelecto. Fíjate en Isaías, capítulo 11, verso 2, y otro que busque Efesios, capítulo 1, verso 17. El que tiene Isaías me lo dice. Todos fueron a Efesios, ¿no? 11:2. Muy bien, está hablando de quién, de Cristo, reposará sobre él, ¿sí? ¿Quién? El Espíritu, ¿sí? O sea, que el Espíritu Santo, y acá vemos la Trinidad, ¿no? Dios enviando a su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo guiando a Cristo, ¿sí? Y diciéndole la voluntad del Padre, ¿sí? Después ahí en Efesios, capítulo 1, verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Ves? A través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos enseña a nosotros, nos revela, nos da sabiduría, conocimiento en relación a las profundidades. Esto me cuesta. Lo tenía por acá, ¿o? Sí, también. A ver. Ah, pero me hubiese avisado, Chino. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, gracias, Chino. Ya se me estaban terminando las ideas porque me estaba apretando, ¿viste? Yo decía, que Señor, el Espíritu Santo le pedía que me mande, pero me apretaba. Bien. Entonces decimos el intelecto, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Pensar el Espíritu Santo de Dios dándonos a nosotros la capacidad de interpretación de la palabra de Dios, enseñándonos y mostrándonos, ¿no es cierto?, aquellos misterios, dice Pablo también, ¿no? Aquel misterio dice, un misterio es algo oculto, ¿no es cierto?, en la antigüedad y revelado en este tiempo. Y el Espíritu Santo nos revela en este tiempo, ¿no es cierto?, el propósito de Dios, ¿sí? En la persona de Cristo, el propósito de Dios en nuestra vida, nos revela todo. La verdad que es tremendo ver cómo el Espíritu Santo, y eso hace que sea, ¿qué?, una persona, ¿sí? Ahí Bebo leía, ¿no es cierto?, será el consejero, será, ¿no es cierto?, a quien que le dé sabiduría, hablando de Cristo, ¿sí? ¿Y eso quién lo hace? ¿Quién lo puede hacer? Una persona. Entonces son características, ¿sí? Y vemos estos atributos en la persona del Espíritu Santo. En segundo lugar, va a decir, posee, ¿qué? Emociones, ¿sí? Emociones. Y ahí vemos ahí Efesios capítulo 4, verso 30. Otro que busque Primera de Tesalonicenses 5:19 y Romanos 15:30, ¿sí? Efesios dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, ¿sí? No contristéis. Después, Primera de Tesalonicenses dice: no apaguéis al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y Romanos 15:30, ¿quién tiene? El amor del Espíritu, ¿ves? Ahí habla y nos muestra un poco de las emociones, ¿sí?, del Espíritu Santo de Dios, que es una persona, ¿sí? Es la persona de Dios habitando en nuestra vida. Ahora nosotros podemos llegar a pensar qué cosas pueden llegar a entristecer al Espíritu Santo de Dios, o qué cosas pueden llegar a apagar
el Espíritu Santo de Dios. La idea de Tesalonicenses, no apaguéis, da la idea de reprimir el fuego, ¿sí? De ponerle, viste que el fuego lo ahogás, lo podés ahogar y lo reprimís. Da esa idea, ¿sí? La idea de contristar el Espíritu Santo da la idea de que nosotros, a través de la conducta, de una conducta de desobediencia, de una conducta de pecado, el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón se entristece, ¿sí? Se entristece. ¿Qué cosas entristecería tu corazón? ¿No? Te quiero llevar a pensar en eso. Lo que a vos puede llegar a entristecer tu corazón, ¿no es cierto? Entristece el Espíritu Santo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como padres, ¿no? Lo que somos padres, ¿qué cosas entristecerían nuestro corazón? La desobediencia a un hijo, ¿no? Y es lo mismo. La desobediencia en nuestra vida entristece el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios constantemente y continuamente, ¿no es cierto?, nos quiere controlar, ¿sí? Nos quiere conducir, ¿sí? Es la idea, conducirnos, ¿sí? Y muchas veces ante las tentaciones, ante el pecado, ante decisiones que no agradan a Dios, aún nosotros sabiendo, no sé si les pasó alguna vez, aún sabiendo que estamos haciendo mal, lo hicimos. ¿A alguno le pasó eso alguna vez? No sean mentirosos, levanten la mano todo, porque todos nos pasó eso, ¿sí? De desobedecer, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios, por un lado, pero por otro lado, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está ahí, ¿no? Ahí alertando, ¿no? Ahí metiendo ahí, luz roja, ¿no? Luz roja. Nosotros decidimos muchas veces no hacer caso, ¿sí?, a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, nos está señalando, ¿no es cierto? Y decidimos desobedecer. Y así sucesivamente. Entonces llega un punto que el Espíritu Santo se entristece y se apaga. ¿Y qué pasa? Ya no está esa alerta. Esa alerta ya es una alerta muy, muy débil. Ya el pecado y la dureza del corazón, como hijos de Dios, el callo que se va haciendo por causa de la desobediencia, ya no escucha, ¿qué?, la voz de Dios. Ya no escucha ese susurro del Espíritu Santo, hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, como nos pasaba en el momento que le conocimos, ¿no? En el momento que comenzamos a andar la vida cristiana, ¿viste? Viste que vos ibas, de repente te encontrabas con alguien, o ibas en el colectivo, te sentabas al lado de alguien, y el Espíritu Santo ahí, predicale, ¿no? Y nos pasa, ¿no? Espero que siga pasando eso, ¿no? Porque eso es algo hermoso, ¿no? Que se da en la vida de ¿quién? De aquellos que creímos, de aquellos que tenemos realmente el Espíritu Santo de Dios, ¿no? El Espíritu Santo de Dios siempre marcándonos, todos y cada uno de nosotros nos relacionamos con diferentes tipos de personas, y nosotros tenemos que entender que las personas que se relacionan al chino, yo no voy a llegar, ni las que se relacionan a Marce, ni Bebo, ni Pablo, ni las hermanas ahí, y que esa tarea, ¿no es cierto?, y el Espíritu Santo quiere mostrarte que esa es una tarea tuya, única, quizás de predicar el Evangelio, ¿sí? Ahora, si nosotros desobedecemos, ¿sí?, y vivimos oponiéndonos, eso ya se va apagando. Y ya el estar con gente inconversa, con compañeros de trabajo y demás, ya es como que no me incomoda tanto, ¿viste? Ya es como que, o sea, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ya no lo siento tan fuerte. Entonces ya es como que el mundo ya me está ganando, ¿no? Es como que ya la corriente ya me está llevando, ya ahora, y antes me incomodaba, ¿no es cierto?, los compañeros de trabajo inconversos, de la escuela, las palabrerías, ¿no?, las groserías, y ahora ya no me incomoda tanto, ¿no? Es como que ahora escucho groserías, ¿no? Y ya como que no, bueno, ¿no? Como que nos conformamos nosotros mismos y decimos, bueno, es su vida.
yo hago la mía, ¿no? Y nos vamos conformando. Y eso es obra de la carne. Eso es carne, ¿sí? Entonces, qué importante que nosotros podamos pensar, ¿no es cierto?, de que cada día, ¿no? Hay Primera de Juan, capítulo 2, verso 10, nos habla de ir a Dios y confesar. Cada día. De que cada día nosotros tenemos la necesidad, como hijos de Dios, ¿sabes de qué? De ir a la cruz. De ir a Cristo y pedirle perdón por nuestros pecados y así comenzar un nuevo día. Nuevo día. Tenemos la oportunidad y la posibilidad que nos da el Señor en su gracia y misericordia de que si pecamos y nos arrepentimos, Él nos vuelve en cero. Él vuelve el cuenta kilómetros de tu vida y de mi vida, tiene ese poder de volverlo en cero, ¿sí? Y volver a comenzar de nuevo, ¿no? Pero muchas veces nosotros, ¿no es cierto?, no es que nos tropezamos, nos tiramos, ¿no? Nos tiramos y no escuchamos, y Dios, ¿no es cierto?, cuando el Espíritu Santo se apaga, tiene otra forma de comunicarse con sus hijos también, ¿sí? ¿Cuáles son las formas? La palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. ¿Cuál es otra forma de que el Espíritu Santo se comunica con nosotros? A través de personas, de hermanos, ¿sí? De los líderes de la iglesia, ¿no? Pero yo estoy tanto en la carne que cuando me vienen a decir algo, cuando me quieren corregir, ¿no? Es como que siempre estoy a la defensiva, ¿sí? Estoy a la defensiva. Entonces entender que la obra del Espíritu Santo es completa en su iglesia. Y que Dios va a utilizar todos los recursos y los medios posibles para que vos y yo seamos controlados y guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y que podamos ser obedientes y que podamos honrar el nombre de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, también se comunica, ¿sí? Esto no está en el apunte, ¿sí? Se comunica a través de personas espirituales y se comunica también a través de la palabra de Dios. Fíjate ahí en 2 de Pedro 1:21. Les había dicho que hay cosas que no están en los apuntes, hay versículos que tampoco están y bueno, si los quieren ir anotando. Ahí en Segunda de Pedro, ¿sí? El capítulo 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Es tremendo, ¿no? Cuando una persona está aquí enfrente y yo vengo viviendo una vida de pecado, quizás oculta y demás, y la persona utilizada por Dios y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, me marca el pecado. Y uno se siente incómodo, ¿no? Y uno dice, ¿quién le contó? ¿No? ¿Quién fue el desgraciado que le...? ¿No? Porque a veces pensamos de esa forma nosotros, ¿no? Y no nos damos cuenta que es el amor y la gracia de Dios, ¿no es cierto?, obrando a través de una persona, siendo un simple canal y hablando y queriendo encaminar tu vida y que tu espíritu nuevamente vuelva a brillar, ¿sí? Esta es la obra del Espíritu Santo, una obra tremenda. El Señor nunca nos deja. El Señor siempre, a través de diferentes formas, maneras, la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos sentamos a leer la palabra de Dios y no queremos escuchar a Dios, ¿no? Y vemos ahí, justo el Señor ahí nos habla de acuerdo a lo que necesitamos y cerramos nuestro corazón. Y aún sabiéndolo, no queremos obedecer al Señor, ¿sí? Y el Espíritu Santo se entristece, se apaga, ¿sí? Así que seguimos ahí, el otro versículo decía el 15:30 de Romanos, hablando del amor del Espíritu, ¿sí? El Espíritu, ¿no es cierto?, amando, o sea, son características, atributos de una persona, ¿sí? De una persona. Entonces estos son los fundamentos que nosotros tenemos para poder defender esta doctrina fundamental, ¿sí? La Biblia tiene doctrina general, seguro lo habrán aprendido en hermenéutica, y doctrina fundamental. Doctrina general, podríamos pensar la creación, Israel en el desierto, esa es doctrina general.
Pero la doctrina fundamental, que es la que estamos viendo nosotros ahora, tiene que ver con la salvación. Eso es doctrina fundamental. Todo lo que está relacionado con la salvación, ¿sí? Con la obra de Cristo, eso es doctrina fundamental, ¿sí? Seguramente, bueno, no sé, quizás acá tiene una declaración de fe. Sí, ¿no? Bueno, en la declaración de fe, esa es la doctrina fundamental. Está lo que creemos en relación a ¿qué? A la salvación, al Espíritu Santo, a Dios el Padre, a Cristo, ¿sí? O sea, todas esas obras que tienen que ver con la salvación. Después está la general, ¿sí? La general que ya les decía. Entonces, por eso es importante estudiar, ¿sí? Esta doctrina, ¿sí? La doctrina del Espíritu Santo. Algunos han participado o han estado viendo esta materia alguna vez? ¿O la han escuchado predicar del púlpito? ¿Cuántos? Vos porque me escuché. Sandra. Vos fijate, ¿no? Dos de, no sé cuántos somos, 15, 20, ¿no? Qué tremendo, siendo una doctrina fundamental. Y es algo real. Es una doctrina que muy poco se habla, que muy poco se enseña, en la cual nosotros tenemos que ser instruidos y tenemos que escudriñar como estamos haciendo ahora. Entonces, en primer lugar, decíamos que es una persona porque posee intelecto. En segundo lugar, porque posee emociones. Se contricta, se apaga, ¿sí? En tercer lugar, posee voluntad, ¿sí? Posee voluntad. Ahí tenés Hechos, capítulo 16, versículo 6, ¿sí? Hechos, capítulo 16, versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras en Asia, ¿sí? Pablo quería ir para un lado, quería ir para Asia Menor, ¿sí? Pero el Espíritu Santo de Dios dice que se lo prohibía, ¿sí? No es la idea, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo o Dios se le presentaba en una figura, sino que esto se daba en la relación y en la comunión que Pablo tenía con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces Pablo quería ir para un lado, ¿no es cierto?, pero el Espíritu Santo, ¿sí?, le marcaba otra cosa, no le daba paz, ¿sí? ¿Te pasó alguna vez? ¿Te pasó el hecho de nosotros en el 2012, ¿no es cierto?, estábamos orando ya desde el 2011 que orábamos para venir al norte, y en el 2012 íbamos a ir a servir a Formosa, Laguna Yacaré, no sé si algunos conocen, y ahí porque habíamos sentido de parte de Dios, ¿no? Ahí un peso tremendo, ¿no es cierto? Y es algo que uno la verdad, yo muchas veces hablaba con los hermanos, ¿no? Y a veces los ancianos de nuestra iglesia no nos entendían. Y nos decían, pero ustedes están locos, nos decían. ¿Cómo van a ir a un lugar con los chicos donde en ese tiempo no había luz? Bueno, bastante inhóspito todo el lugar. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios pone algo en tu corazón, ¿sí?, es como un sello. Es algo que no va a pasar, ¿sí? Es algo tan fuerte que se va a poner por encima de todas las cosas, ¿sí? Entonces no es que nosotros, viste, en una visión, es un verso, no. El Espíritu Santo y Dios no se manifiesta en este contexto que vivimos nosotros y en este tiempo de esa manera. Si vos en algún momento pensás que Dios te habló a través de una visión, dejá de comer lenteja o poroto porque están en mal estado, ¿no? Dios habla a través de la Biblia y de personas, lo que veíamos, ¿no? Pero a lo que voy, lo que te quiero compartir, es como el Espíritu Santo muchas veces te marca algo en tu vida, en tu corazón, que se pone por encima y te muestra cuando vos estás equivocado en cierta manera, ¿sí? Y es lo que quizás le pasó ahí a Pablo. Pablo decía, él veía toda la región de Asia Menor
pagana, ¿no es cierto? Y vamos a predicar el Evangelio. No, pero no. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, dice que se interpuso. 1 Corintios 12:11. 12:11. Dice, hablando de los dones, ¿sí? Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? El pasaje y el contexto está hablando de los dones. ¿Sí? Entonces, ahí lo que dice Pablo, ¿no es cierto?, es que el Espíritu Santo de Dios da los dones, te da dones a vos, a vos, a vos, pero como Él quiere. Porque, y esto es San Fernando, ¿no? Yo creo realmente que Dios ha dado los dones a las personas también de acuerdo a la personalidad de cada persona, ¿sí? Es una postura muy mía, pero creo eso. Entonces el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, va a dar dones diferentes, capacidades diferentes, pero como Él quiere, ¿sí? ¿Y eso quién lo puede hacer? El Espíritu Santo, una persona. ¿Ves? Tiene voluntad, ¿sí? Y en su presciencia, en su preconocimiento, Él va a dar dones de acuerdo justamente a lo que te decía. También a las habilidades, también con los talentos, también, ¿ves? O sea, porque la sabiduría de Dios es sobrenatural y Él conoce todas las cosas, ¿no? Entonces, entender de que el don que Dios te dio, ¿sí?, es el don que vos tenés. Primero, descubrir. Si no descubrís qué don tenés, o sea, va a ser complicado, ¿sabés qué?, desarrollarlo. ¿Cómo vas a desarrollar algo que no sabés que tenés? ¿Se entiende? ¿Dónde lo vas a desarrollar? No sentado, ¿eh? No, vos no vas a descubrir ni desarrollar tu don estando sentado y calentando un banco. ¿Sabés dónde lo vas a descubrir y lo vas a desarrollar? Díganmelo ustedes, ¿dónde? Servicio. La iglesia. En el servicio, en la iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando ahí en Hechos capítulo 6 las mesas de las viudas eran desatendidas? ¿No? Y dice que los apóstoles dijeron, busquen varones, la elección de los diáconos, ¿no?, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿sí?, para que sirvan las mesas. Entre esos diáconos eligieron ¿a quién? A Esteban. Esteban fue el primer mártir, ¿verdad? Esteban dice que era un hombre lleno de gracia, ¿sí?, y lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, de Dios y de buen testimonio. Ahora, ¿cómo la iglesia sabía que Esteban era lleno de gracia, de buen testimonio, un servidor? ¿Dónde lo desarrolló? En la iglesia, sirviendo en la mesa, en las mesas. Ahora, paréntesis ahí, ¿no? Esos requisitos, fíjense, ¿no?, cómo nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero la vara era alta, ¿no? Era alta la vara para servir, ¿no es cierto?, las gelatinas estas, las mesas, ¿no? Porque para servir solo las mesas había que tener buen testimonio. Ahora, ¿tenemos que tener buen testimonio para que lo de afuera? Y sí, obvio que sí, pues tenemos que ser luz, somos luz y sal. ¿Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Claro que sí, obvio que sí. Tenemos que ser llenos de gracia. La idea de lleno de gracia da la idea de una persona con un interés genuino hacia los demás y con una empatía por los demás, ¿sí? Con un servicio, ¿no es cierto?, que trae gloria al nombre de Dios, ¿sí? Yo no creo que Esteban y los demás, ¿no es cierto?, diáconos que servían, están renegando de servir. Porque eso es lo que vemos muchas veces en las iglesias, ¿no? Renegar de servir, ¿no? Cara larga en el servicio, ¿no? Hay mal humor y todo eso. O sea, si nosotros estamos en la carne no vamos a tener una actitud correcta.
para el servicio y por ende nos descalifica del servicio, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener bien en claro en nuestra vida, porque el hecho de ser lleno de gracia es por la llenura del Espíritu Santo. Yo no puedo pretender ser lleno de gracia para con los demás y manifestar el carácter santo de Dios a través del fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Es un todo, ¿sí? Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo el Espíritu Santo da diferentes dones como Él quiere, ¿sí? Como Él quiere. Ahí la pelea en Corintios era que ellos, ¿no es cierto?, deseaban los dones más extraordinarios, ¿no? En ese tiempo, ¿cuál era? De lengua, de profecía, ¿no es cierto?, de enseñanza, ponele, ¿no? ¿Por qué? Porque esos dones tenían que ver con la vanagloria de ellos, con la soberbia y la inmadurez espiritual que ellos tenían. Cuando nosotros tenemos esa actitud, ¿no es cierto?, de decir, wow, cómo me gustaría ser como ¿no? No estoy entendiendo nada, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque vos podés desarrollar y vos tenés tu propio potencial en relación a los dones y podés bendecir a la iglesia tal cual como el que está adelante, como el que está al costado, como el que dirige la iglesia en el liderazgo, ¿sí? No es más importante el anciano que el miembro, ¿eh? Es una cuestión de función, ¿sí? Y a veces estos conceptos, ¿no es cierto?, no son muy claros. Y más en este tiempo, ¿no? En este tiempo se le da una plataforma, un lugar. Yo personalmente detesto, ¿sí?, cuando presentan al escritor de libros, al doctor en teología, al bla, 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 pura vanagloria, ¿sí? Y eso es lo que se busca muchas veces hoy en día, ¿sí? Por eso ahí Pablo dice que el que desea, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero tenemos que entender en qué contexto lo escribía Pablo. El ser un obispo en el tiempo de la iglesia primitiva, el ser un líder espiritual era, o sea, arriesgar la vida, ¿sí? Era poner la vida literalmente sobre las manos de Dios. Y de hecho así fue con los apóstoles, ¿no? Fueron martirizados todos. Entonces, posee voluntad, reparte dones, ¿sí?, como Él quiere. Pero también otra de las cosas que afirman su personalidad, ¿no es cierto?, dice acá, son sus obras, otras obras, ¿sí? Por ejemplo, dice lo que el Espíritu Santo hace también afirmar que Él es persona. Sus obras son iguales en poder a las obras del Padre y del Hijo. Y es perfectamente capaz de convencer a los incrédulos de sus pecados. La obra poderosamente en las vidas de los creyentes, ¿sí? Una de las obras maravillosas del Espíritu Santo, ahí Juan capítulo 16, verso 8, ¿qué dice? ¿Alguno lo sabe de memoria? El Espíritu Santo convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, sí, bien. De justicia, de juicio, ¿sí? Es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Esta es una obra maravillosa. Vamos a leerlo para capítulo 16, verso 8. Dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Es la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, intercediendo ahí cuando de repente quizás yo estoy transmitiendo el mensaje del Evangelio, ¿no es cierto? Es el Espíritu Santo que está obrando en la mente, en el corazón de la persona incrédula. Es la obra del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces decimos, está bien, está el don de evangelista, ¿no? Sí, está. Ahora todos tenemos que evangelizar, ¿no? Y a veces nosotros decimos, no, él porque que vaya él, porque él
le explica mejor y tenemos todos los métodos de evangelismo, ¿no? Y nosotros decimos, no, este es el mejor método, ¿no? No sé cuál utilizan ustedes. Pero la verdad que, o sea, el método es bíblico. Y la obra de conversión tuya y la mía, ¿sabés quién la hizo? No la hizo la persona que te predicó. Fue parte, pero la obra la hizo el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él convence. Él es el que convence de pecado, ¿sí? Y de justicia y de juicio. Entonces vemos estas obras, ¿no es cierto?, sobrenaturales en la vida de las personas, cómo el Espíritu Santo convence a una persona de pecado, de justicia y de juicio y lo lleva al arrepentimiento y a reconocer su estado de pecado delante de Dios y le hace ver que necesita de la obra redentora de Cristo. No es tu elocuencia, no es tu método de evangelismo, no es el conocimiento que tenés de la palabra de Dios, no, es la obra del Espíritu Santo transformando la vida de las personas y nosotros somos unas simples herramientas, unos canales, conductores, nada más, nada más. Entonces, nosotros nos gusta, ¿viste? Muchas veces, y a veces hacemos daño, ¿no? Aplaudir, ¿no? A aquellos que predican. Es toda la obra del Espíritu Santo. El punto es, vuelvo a lo mismo, en cuanto vos te dejás controlar y manejar por el Espíritu Santo. Y ahí es donde Dios va a hacer obras extraordinarias con tu vida, ¿sí? Entonces, las obras afirman su personalidad. Dice ahí el punto A, dice Juan 14, 26. Ahí estamos en Juan. Vamos un poquito más atrás. Va a decir, mas el Consolador. Está hablando de el Espíritu Santo. La palabra ahí consolador, ustedes la conocen, en el original, ¿cómo es? La han enseñado en la escuelita, en todos lados. Paracletos, muy bien, paracletos. ¿Qué significa ahí la palabra original? Uno llamado al lado de otro para acompañarlo. Esa es la idea del Consolador, del Espíritu Santo que habla acá, Juan, ¿sí? Y dice que este Consolador, el Paracletos, ¿sí?, dice el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseña. Ahora, sí, algo importante acá, ¿no? El Espíritu Santo no te va a enseñar y no va a redarguir a tu mente, no va a traer a tu mente algo que vos no tengas. No sé si se entiende. El Espíritu Santo no me va a enseñar algo por revelación o qué si yo no leo la Biblia. ¿Se entiende? O sea, no es algo mágico esto, ¿sí? El Espíritu Santo no va a traer a tu mente versículos de la palabra de Dios ante situaciones, ante tentación, nos va a traer algo a la mente, algo de lo cual yo no escudriñé y algo de lo cual yo no memoricé. Por eso la idea de que memoricen, ¿no es cierto?, un capítulo un versículo, ¿no es cierto?, por cada clase, porque es importante, ¿sí? Porque el Espíritu Santo en ciertas etapas de nuestra vida trae a nuestra mente. ¿Alguna vez te pasó, estando en situaciones, frente a tentaciones, del Espíritu Santo traer a tu mente, a tu corazón, ¿no es cierto?, y persuadirte de lo que estabas por hacer no es bueno, y te diste vuelta y obedeciste? Ahora, ¿ves? El Espíritu Santo no puede hacer eso si vos no memorizás la palabra de Dios. Si vos no tenés la palabra de Dios en tu corazón. Es difícil, o sea, no obra de esa manera como en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, que después lo vamos a estar viendo. Entonces, ¿ves? Enseña. Por otro lado, vamos a el versículo, el 15-26, dice testifica.
Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Tenemos que entender en el contexto donde está escribiendo Juan. ¿No estaba la Biblia? ¿Sí? ¿No estaba la Biblia? La doctrina de los apóstoles, de la cual habla, esto es lo que le está escribiendo Juan y lo que el Señor les decía. Esto ellos lo iban a experimentar, ¿no es cierto?, después del día de Pentecostés, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién iba a traer a la memoria de los apóstoles el Sermón del Monte? ¿Quién iba a traer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso la iglesia en principio, el fundamento que era la piedra angular Cristo, el fundamento era la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles eran los únicos que tenían la autoridad máxima de parte de Jesús para transmitir la doctrina bíblica. No había otros. Entonces la iglesia, ¿sí?, debía y se sometía a la orden de los apóstoles, ¿sí? Y ahí eso lo vemos, que esto que el Señor les está diciendo, ellos lo iban a experimentar, ¿en dónde? Justamente ahí, ¿no? El primer discurso de Pedro. Primer discurso de Pedro impresionante. Y uno dice, pero Pedro, o sea, ¿de dónde sacó todo eso, no? Pedro. Después tenemos el discurso de Esteban. ¿Quién traía todo eso a su memoria? ¿No es cierto? El ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, les traía a ellos en ese contexto porque ellos todavía no tenían que la palabra de Dios, ¿sí? No tenían la palabra de Dios. Vemos ahí en Juan 13, dice que el 16:13, dice que guía, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él los va a guiar, dice. Él va a ser su guía, el Espíritu Santo va a ser su guía. Entonces el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo regenera, ¿no es cierto? Ahí en Tito 3:5, ¿no es cierto? Y dice que intercede. Romanos también 8:28 dice que el Espíritu intercede por nosotros, ¿cómo dice? Con gemidos indecibles. Esto es algo que la verdad yo no tengo mucha claridad en esto. No sé si alguien la tendrá. De que cuando nosotros oramos a Dios, el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. ¿Sabés qué quiere decir esto? Yo tampoco. Si lo sabés, me lo decís. Porque la verdad que es algo que al menos yo no lo puedo llegar a comprender de qué forma, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, porque encima dice con gemidos indecibles. Como, ¿viste? O sea, es complicado esto, ¿no? Pero bueno, otro momento lo estudio y se los digo. Pero yo, si no, estudienlo ustedes. Pero ves, es la obra del Espíritu Santo, obrando de una forma, siempre volvemos a lo mismo, sobrenatural, ¿sí? Sobrenatural. Tito 3:5 habla de la regeneración, cómo el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos va transformando, nos va regenerando, ¿no es cierto? Hechos capítulo 13, versículos 2 y 4, ese vamos a leerlo y vamos a ir terminando. Quedan algunas cositas ahí, pero ya estamos. Hechos capítulo 13. Fíjate, dice del 1 al 3. Dice Hechos capítulo 13. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado,
les impusieron las manos y los despidieron, ¿sí? Este es el modelo bíblico, ¿no es cierto?, que tenemos en relación a la responsabilidad de la iglesia de enviar misioneros a la obra, ¿sí? Es la responsabilidad de la iglesia y vemos cuánta parte tiene el Espíritu Santo acá, ¿no? En mostrar, ¿sí? En mostrar, primeramente ahí vemos que estaba la iglesia, que estaban los líderes y el Espíritu Santo poniendo y convenciendo a todos de que esta obra de enviar a Bernabé y a Saulo era de parte de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿sí?, es el que obra de esa forma, de esa manera, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con algunos misioneros y yo, qué sé yo, es algo que me nace de decirle, ¿de qué iglesia sos? ¿De qué iglesia sos? Y muchas veces, tristemente, me encuentro con misioneros que no tienen iglesia. Y un misionero sin iglesia, para mí en lo personal, es como que le falta fundamento, ¿no? Por lo que nos enseña la palabra de Dios. Este es el modelo bíblico. Una iglesia, líderes orando, ayunando, el Espíritu Santo poniendo en el corazón del liderazgo y de la iglesia, convenciéndolos para que Bernabé y Saulo entiendan que son aprobados para salir a la obra misionera. Este es el modelo bíblico. Entonces, cuando yo me encuentro, ¿no?, con misioneros de estas características, me quedo medio, ¿no es cierto?, asombrado. Pero ahí vemos, lo más importante es ver el obrar del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, mandando, encomendando, ¿sí? Nosotros, y ya cierro con esto, cuando fuimos a hablar con nuestros ancianos, la primera vez, nuestros ancianos 70 y pico de años, uno era tano y otro era catalán, ¿sí? Entonces eran hombres de la vieja escuela, vieja guardia. Fuimos con San, oramos, fuimos con San y les pusimos nuestra inquietud. Y ellos muy sabiamente, no sé si sabiamente, nos sacaron volando. Nos dijeron, no, querido, vos estás loco. Dice, no, ustedes están locos. Esto no, bajo ningún punto de vista los vamos a apoyar. ¿Cómo van a ir a meterse a un lugar? Nosotros teníamos, todavía estaba Brenda con nosotros, y los dos otros enanos. ¿Cómo se van a ir a meter a un lugar sin luz, sin agua, ahí con las comunidades wichí, ahí donde queríamos servir? Y demás, nos sacaron volando. Y la verdad, nosotros quedamos destrozados. Volvimos a orar, 6 meses oramos de nuevo. Y fuimos porque, como te decía, cuando Dios pone algo en tu corazón, está sobre todas las cosas. Fuimos de nuevo, ¿no, amor? Fuimos de nuevo, queremos hablar con ustedes. Bueno, nos reunimos en su casa. Nuevamente le dijimos lo mismo. Y uno de ellos, el anciano principal, Tano, nos dijo, miren, la verdad, yo estuve orando y yo no entiendo mucho de esto, dice. Yo no entiendo mucho de esto. Pero si Dios los está llamando, nosotros los vamos a apoyar como iglesia. Yo no quiero ser un tropiezo, dijo el Tano, para la obra de Dios. Un hombre sabio, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue sino la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo. Nosotros decíamos, olvídate, ¿cómo le meté bala a un tano y a un gallego? Imposible, eran así los tanos. No, o sea, el tema de las misiones en alguna iglesia no se habla, no, nada, ¿no? Pero bueno, nosotros tuvimos esa experiencia del obrar del Espíritu Santo. Cuando es de Dios, ¿no es cierto? Dios se encarga de mover corazones y abrir puertas, ¿sí? Así que el Señor nos bendiga, ¿sí? Y bueno, quedaron algunas cositas ahí, pero y bueno, que nos desafíe, nos anime a poder ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Así que bueno, mañana voy a subir la tarea. Vamos a arrancar con 20 preguntitas básicas. No, 3 solitas. Y un versículo a memorizar, ¿sí? ¿Parece si oramos?
Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta hora. Gracias porque podemos apartar este tiempo de todas nuestras actividades. Y realmente, Señor, me gozo en ver jóvenes y hermanos, hermanas que se disponen en este tiempo para poder aprender de tu palabra. Señor, cuán importante es poder aprender y poder ser instruidos a través de tu palabra en este tema, Señor, y en esta doctrina que ha sido tan opuesta, tan distorsionada, que es la doctrina de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que tú nos des sabiduría para poder entenderla y para poder aplicarla a nuestra vida también. Señor, te damos gracias por todo. Dejamos todo en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.